Le dije, hermana, ¿está lista? Ya usted se puede bautizar, yo le voy a bautizar y después de esto le voy a referir a la iglesia de un compañero mío cerca de su casa. Y ella me dijo, aquí tenemos un problema, pastor. Yo no puedo bautizarme. Y le dije, ¿por qué no? Y ella me dijo, porque ya yo fui bautizada. Y le dije, qué bueno, ¿cuándo? Y me dijo, fui bautizada a los 6 meses de edad. Y le dije, hermana, ese bautismo no es válido, tiene que ser ahora de adulta. Y ella me dijo, pastor, usted tiene un problema, porque a mí me bautizaron a los 6 meses en una iglesia luterana evangélica más antigua que su iglesia, fundada por el doctor Martín Lutero, que inicia la reforma protestante a la cual usted pertenece. Y en mi iglesia evangélica bautizan los bebés. Yo fui bautizada, no puedo bautizarme de nuevo, sería un pecado, porque dice Efesios capítulo 4, versículo 4, que nosotros debemos perseverar en un solo bautismo. Y me citó además el Evangelio. El Señor dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Me citó Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y me dijo, ahí está la promesa de Dios para mí, mis padres creyeron y la fe se aplica a mí y la gracia por el bautismo que me salva. Le dije, ¿cómo que el bautismo salva? Y me dijo, ¿no lo ha visto usted en la Biblia? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice, el bautismo ahora os salva. O sea, la doña tenía textos para contradecirme a mí. Hay gente que se cree que yo he estudiado mucho porque soy inteligente. No. Yo estudié mucho porque no quería hacerme católico. Y fueron los estudios, el mecanismo que utilizó el Señor para hacerme católico. Pero no soy inteligente. Inteligente fue la mujer que me precedió en el uso de la palabra, porque ella se dio cuenta, atendió la voz del Señor, aceptó la revelación de Cristo en su vida y se hizo católica en tiempo récord. Mi proceso de conversión fue un proceso de 5 años. Me da vergüenza admitirlo, pero yo he venido aquí a decir la verdad. Mi proceso de conversión fue un proceso de 5 años de resistencia al Espíritu. Y decía una y otra vez, tuve que hacer un trabajo sobre Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 10 al 16, pero para eso tuve que estudiar toda la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Descubrí algo similar a lo que yo estaba pasando. El apóstol se resiste a la división entre los cristianos. El apóstol dice, ¿cómo es posible en Primera de Corintios? ¿Cómo es posible que ustedes digan tener el Espíritu Santo y sin embargo estén tan divididos? Es imposible tener el Espíritu de Dios y estar divididos. Y tenía sentido para mí y a la vez me escandalizaba. ¿Cómo es posible que digamos nosotros tener una experiencia con el Espíritu Santo y que esa experiencia con el Espíritu Santo lo saca de la iglesia? Eso es atentar contra la misión del Espíritu Santo, que según el apóstol en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice que hemos sido bautizados en un mismo espíritu para conformar un solo cuerpo. Si el Espíritu Santo te está hablando para que te salgas de la iglesia, ve tú a saber qué espíritu es el que te está hablando. Pero el Espíritu Santo de Dios no saca gente de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios conserva la unidad del cuerpo de Cristo. Y como me pasó a mí y le pasó a mi esposa, mete gente en la iglesia. Y tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra, o sea sobre ti, edificaré mi iglesia, en singular, no en plural. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, descubrí que la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo debió haber sido la misma desde que Él la fundó hasta ahora. Hasta ahora. Hice un repaso histórico
Y me di cuenta de que mi iglesia tenía 97 años. Había salido de otra que tenía 180, que a su vez salió de otra que tenía 230, que a su vez salió de otra que tenía 400, que a su vez salió de otra que tenía 500. ¿Y qué había entonces 1500 años atrás? Antes de la Reforma Protestante. Miré a la historia, no pude rehusar la evidencia histórica frente a mí. La única iglesia que podemos señalar históricamente, desde que Cristo el Señor la fundó, hasta 1517 que Lutero la dividió, pero aún hoy, 2000 años después, la única iglesia subsiste de manera especialísima en esta Santa Iglesia Católica.